Carlos Oso González, el gigante que nació en San Lorenzo de Chivilcoy. Hay historias que trascienden el deporte, historias que hablan de esfuerzo, de talento y de pertenencia. Y la de Carlos Alberto Oso González comienza un 4 de marzo de 1947, día de su nacimiento, mucho antes de vestir la camiseta de la selección argentina, mucho antes de convertirse en campeón nacional, campeón sudamericano o ídolo del básquet argentino. Hubo un chico que soñaba con una pelota naranja. Ese chico nació basquetbolísticamente en el Club San Lorenzo de Chivilcoy. Allí aprendió los primeros fundamentos. Descubrió el valor del compañerismo, del sacrificio y del compromiso, y allí comenzó a escribir una historia que llevaría el nombre de San Lorenzo y de Chivilcoy, mucho más allá de las fronteras de la ciudad. En cada torneo local que disputó dejó su marca. Fue campeón una y otra vez con la camiseta azulgrana. Su talento sobresalía entre todos. El salto de calidad llegó en los campeonatos intercolegiales. Primero conquistando el provincial de en Olavarría, después en la etapa nacional disputada en Cosquín, donde además fue el máximo goleador del torneo. Fue justamente allí donde Miguel Ángel Bala Ripuglione descubrió que aquel joven de Chivilcoy tenía condiciones extraordinarias para llegar a lo más alto del básquet argentino. Pero Carlos nunca dejó de ser el oso de San Lorenzo. Ese apodo lo acompañaría durante toda su carrera. Su paso por Gimnasia y Esgrima de La Plata. En 1965 llegó el momento de emprender un nuevo camino. Con apenas 18 años se incorporó a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Lo que parecía un simple cambio de club terminó convirtiéndose en una relación que duraría casi un cuarto de siglo, ya que el Lobo Platense pasó dos etapas. Una primera entre 1965 y 1972 y luego a partir de 1977. En Gimnasia explotó definitivamente como jugador. Su precisión para lanzar al aro era extraordinaria. Su capacidad goleadora lo transformó rápidamente en uno de los mejores escoltas del país. Su obsesión por mejorar era admirable. Podía quedarse horas después de cada entrenamiento lanzando cientos de tiros, convencido de que el éxito era el resultado del trabajo diario. Con el Lobo consiguió algunos de los títulos más importantes de la institución. Fue campeón metropolitano en 1978 y 1979, campeón argentino de clubes en 1979 y 1980, y volvió al Lobo para conquistar los campeonatos metropolitanos en 1984 y 1985. En la recordada final de 1979 anotó 37 puntos y fue la gran figura del partido. Su nombre ya estaba definitivamente entre los mejores jugadores del país. Es de destacar que junto con el básquet logró recibirse de ingeniero electrónico. Con la camiseta de la selección de La Plata, fue uno de los artífices del título provinciales, que cortó una racha de Bahía Blanca de 8 títulos consecutivos, con el aliciente de que el torneo se disputó en la capital del básquet. La selección de la provincia de Buenos Aires, luego llegó a la selección de la provincia, una verdadera selección de estrellas. El Oso disputó 8 campeonatos argentinos y obtuvo 6 títulos. Compartió equipo con leyendas como Alberto Beto Cabrera, Atilio Fruet, Eduardo de Lizazo y Ernesto Finito Germán. Fue protagonista de una de las generaciones más exitosas de la historia del básquet provincial. La selección argentina. Su crecimiento lo llevó naturalmente a vestir la camiseta más importante. Con la celeste y blanca debutó en 1971 y a lo largo de 5 torneos disputó 30 partidos con 352 puntos. Ese mismo año, el 13 de julio de 1971, integró la selección argentina que derrotó a Yugoslavia, vigente campeona del mundo, en una de las victorias más resonantes de la historia del básquet argentino.
En aquel encuentro, no solo fue uno de los máximos anotadores del equipo con 20 puntos, sino que además convirtió el inolvidable doble sobre la chicharra que selló el triunfo de la Argentina por la mínima diferencia, en un momento que quedó grabada para siempre en la memoria del deporte nacional. En 1974 disputó el Campeonato Mundial de Puerto Rico. En 1979 integró el plantel que se consagró campeón del Sudamericano de Bahía Blanca, título que además significó la clasificación a los Juegos Olímpicos de Moscú 1980. Sin embargo, el seleccionado finalmente no participó de esa cita olímpica debido al boicot nacional. Palmeiras de Brasil. Fue uno de los primeros en jugar en el exterior. Junto a Fino Herman fueron a Palmeiras de Brasil, donde conquistaron el título de aquel país en 1977 y se convirtió en ídolo de la institución. Se consagró campeón brasileño y fue reconocido como uno de los grandes jugadores extranjeros que pasaron por el club. Hoy en día sigue siendo el equipo más exitoso de la historia de dicho club. Su prestigio seguía creciendo, pero había algo que nunca cambiaba. Cada vez que el regreso a casa, el 27 de agosto de 1974, aquel chico que había soñado con jugar al básquet en las canchas de San Lorenzo volvió, pero ya no era el mismo. Volvió convertido en una estrella de Brasil, vistiendo la camiseta de Palmeiras para enfrentar a la primera división del club que lo vio nacer como jugador. Y fue él, con su propia gestión, quien hizo posible ese regreso. Esa noche, cuando el anunciador pronunció su nombre, el gimnasio entero se puso de pie. Los aplausos no terminaban, porque no ovacionaban a una simple visita, ovacionaban a uno de los suyos que volvía a casa. En medio de la cancha, el oso abrazó a su madre y recibió las flores que le entregó el club, mientras las lágrimas se mezclaban con los aplausos. Aquella noche, San Lorenzo de Chivilcoy vivió una fiesta inolvidable, con la inauguración del techo de la cancha, la misma que el cronista Oscar Vivanco bautizaría para siempre como el Coliseo de la Mitre. Porque las leyendas, aunque recorran el mundo, siempre encuentran el camino de vuelta a su hogar. Con el Oso González compartí algunos entrenamientos que venía y nos hacíamos nosotros y aprendí que la única forma de jugar es jugar, jugar, jugar y jugar. Para Navidad y Año Nuevo, él iba al club, 8 de la noche, 9 de la noche, del 24, del 31, y se quedaba tirando el aro, y tiraba al aro, y yo le alcanzaba. Hubo 2 Navidades y Año Nuevo, y esos 4 días mi mamá me tuvo que venir a buscar porque eran las 11 y pico de la noche y él seguía tirando y yo le seguía alcanzando. Tiraba del córner, tiraba de 45 grados, no había triple y tiraba fulles. Y tenía que hacer una cifra X de tiros consecutivos, si no, no se iba. Así que impresionante. Recuerdo que cuando tenía problemas de contrato y estuvo 2 o 3 meses sin jugar, entonces él se levantaba temprano, iba a tirar al aro, iba a la facultad, porque estudiaba ingeniería, después iba a tirar otra vez al aro después de comer, y a la noche entrenaba con el equipo, con Gimnasia de Grima de la Plata, pero no jugaba.
Cuando volvió un partido en Obras, le hizo 30 y pico, creo que 37, después de 3 o 4 meses sin jugar, y no había triple, impresionante. Año 1972, la ciudad de La Plata organiza el torneo provincial de la categoría mayores. Nosotros vamos con la selección de Chivilcoy, la cual era dirigida por Heriberto Jowin. Estando ya en la ciudad de La Plata, estoy presente en el encuentro que se produce entre Heriberto y el técnico de Ciudad de La Plata, que era Bada Ripulione, el cual comenta que Carlos González estaba lesionado. Ante la pregunta de si estaba descansando o si en ese momento estaba siendo atendido, la contestación fue de que estaba tirando al aro, de que estaba entrenando. Obvio y demás está decir que Carlos González fue la figura excluyente de ese campeonato y que La Plata fue el campeón del mismo. En esa época era una época de hegemonía de Bahía, que tenía mucho más equipo que La Plata, pero la actuación de Carlos González fue determinante en ese campeonato y fue una de las pocas veces que La Plata le pudo ganar el título a Bahía. Me acuerdo una tarde de un sábado cuando venía a Chivilcoy, nos trajo una pelota a mi casa, que era algo nuevo, de cuero, que jugaba en Brasil. Nosotros jugábamos con la de goma acá en Chivilcoy. Muy humilde, como anécdota, me tocó jugar una eliminatoria con la selección de Chivilcoy. Yo jugaba con la camiseta número 13, al igual que él. Y cuando fuimos al vestuario, el utilero me la dio a mí y yo sentí mucha vergüenza porque estando semejante jugador internacional, campeón con la selección de provincia, selección argentina, etc., se la alcancé a él y me dijo que me correspondía a mí, porque él venía a reforzar a la selección de Chivilcoy por ser jugador oriundo de Chivilcoy. Y iba a jugar con cualquier otra, o la que quedara libre. Eso lo hace solamente un grande. La única vez que pude tener la suerte de compartir equipo con Carlos González fue en un amistoso que se realizó en la ciudad de Bragado, Mariano Moreno versus San Lorenzo de Chivilcoy. Imagínense lo que significó para todo nuestro grupo tener junto a nosotros al capitán de la selección argentina. On dream, San